los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. 6 de la mañana, 37 minutos. A esta hora vamos a dialogar con Gabriela Larriategui, asambleísta por Suma, sobre la ley de crecimiento económico que comienza ya a tratarse en la comisión y luego en el pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, un buen día para todos los radioescuchas y un gusto estar aquí con ustedes. Asambleístas, sabemos que trabajaron durante el fin de semana en su comisión. El día sábado recibieron a varias personas interesadas en este proyecto de ley. Cuéntenos, ¿hay oposición? ¿La gente está conforme? Bueno, hemos tenido unas jornadas muy largas. El jueves, después de pleno, sesionamos hasta las 10 de la noche aproximadamente. El viernes también sesionamos hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y el día sábado de 8 a 5 de la tarde más o menos. Hemos recibido a muchísimos sectores, tanto del sector público, ministros, viceministros, como a actores del sector privado, a gremios, a académicos, a interesados. Hemos recibido, por ejemplo, al representante de las cajas de ahorro y bancos comunales, a Fedeazúcar, bueno, a muchísimos actores, a Datur, muchísimos actores que tienen... y que les afecta la ley, que les podría afectar la ley, que tienen opiniones sobre la ley. En general, se encuentra que todos los actores dicen, bueno, hay muchos aspectos positivos, pero también hay afectos hay temas que se les afecta a algunos sectores, que les afecta a los sectores. Yo creo que... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos que pensar como país, antes de solamente como sector. Bueno, tenemos muchas cosas, por ejemplo, el ICE para las bebidas azucaradas que se está subiendo a aquellas bebidas gaseosas. En la actualidad es ICE para bebidas azucaradas, para bebidas no alcohólicas, sean gaseosas o no sean gaseosas, es 18 centavos por 100 gramos de azúcar, y en la actualidad se está haciendo una diferencia y aquellas que son gaseosas se les está subiendo a 20 centavos por 100 gramos de azúcar. Temas así, ¿no? Temas que el tema de las fundas plásticas es un tema que es absolutamente nuevo en nuestra legislación. Que tiene más que fines recaudatorios. Bueno, partamos de que todos los impuestos siempre se hacen con fines recaudatorios. Ese es el fin principal de los impuestos, recaudar para sostener al Estado, para dar servicios de educación, de salud. Ese tiene que ser el fin principal de los impuestos. Pero por políticas públicas, por políticas económicas, se puede también establecer impuestos, gastos tributarios, es decir, deducciones o exenciones. En el caso de las fundas plásticas, una meta parafiscal sería que se deje de usar fundas plásticas. En este caso se pone 10 centavos por funda a los establecimientos que entreguen fundas a los consumidores. Asambleísta, quienes han comparecido a la Comisión de Régimen Económico han coincidido en temas como fortalecer y blindar la dolarización, la que incluye reformas que permitan corregir la política económica. Así es, todos coincidimos en que hay que blindar la dolarización. En lo que nadie coincide es en el cómo. Yo pensaba que solamente los abogados podíamos tener oposiciones tan distintas, pero definitivamente los economistas también pueden. Y hay muchas posiciones referente a lo que se está pretendiendo hacer con las reformas, tanto al Código Orgánico Monetario y Financiero como al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con fin de establecer de proteger la dolarización, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el Banco Central se está estableciendo este nuevo sistema para el balance, que es el sistema de 4 cajas. Entonces, la mayor parte de los comparecientes ha estado de acuerdo. Recordemos que este es un sistema que lo eliminó el correísmo. Y que definitivamente yo sí coincido con ellos en que se puede haber desestabilizado el sistema, sobre todo cuando se hizo que el Banco Central esté a órdenes del presidente y a órdenes del Ministerio de Finanzas y pueda prestar dinero al sector público. Eso es gravísimo, porque... Como si fuera caja chica. Como si fuera caja chica, porque el dinero que está en el Banco Central no es del gobierno. Eso es algo que el correísmo nunca entendió. Los fondos que están en el Banco Central son de los depositantes, así como los fondos que están en el IES son de los aportantes. Entonces, esos fondos son fondos que obviamente no pueden estar sentados sin hacer nada. Tienen que ponerse a producir, pero tienen que ponerse a producir
donde les brinde la mejor tasa y donde puedan tener una liquidez temprana, ¿no? Una liquidez pronta. O sea, si es que el Banco Central o el IES necesita de ese dinero, necesita garantizar que va a poder recuperarlo fácilmente y no como ahora que está en bonos del Estado. Asambleísta, esta reforma tributaria tiene también críticas de los sectores políticos. Escuchemos el audio del exalcalde de Guayaquil. Si nos ponemos, por favor, los audífonos para que usted pueda escuchar una crítica que ha realizado el exalcalde Jaime Nebot. Conciudadanos, nuevos impuestos que afectarán severamente la economía de todos ustedes. Eso es lo que propone el gobierno en un proyecto de ley enviado a la Asamblea. La venta de cualquier propiedad, casa, oficina, bodega, finca, pagará, aparte de la plusvalía, un nuevo impuesto a la renta del 25% hasta el 35% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Únicamente se exonera a las personas naturales y solo en el caso de vivienda y por una sola vez en 5 años. Este atentado contra el patrimonio de ustedes agravará además la crisis del sector de la construcción con el consiguiente desempleo. Se impone un nuevo tributo de más de 500 millones de dólares al sector empresarial, que al ser trasladado al precio de los productos, acabará siendo pagado por ustedes, los consumidores. ¿Qué dice usted a eso, asambleísta? Bueno, todo está en este momento, todo es objeto de revisión, pero sí creo que confundirle al impuesto a la renta por la venta de vivienda con el impuesto a la plusvalía tiene solamente como fin encender ánimos. Pero él dice que es un impuesto adicional al de la plusvalía, otro impuesto. A ver, en este momento tenemos que todos pagamos el impuesto a la plusvalía a los GATS, ¿verdad? A los GATS, a las administraciones municipales. En este momento, cuando vendemos un inmueble, pagamos impuesto a la plusvalía. Además de eso, por la ganancia que se tiene en la venta de un inmueble, tendríamos que pagar impuesto a la renta, ¿verdad? Al entrar a la renta global, al ser una ganancia. En este momento, la ley de régimen tributario interno prevé una exención para la venta eventual de bienes inmuebles. ¿Por qué es eventual esta exención? Porque quiere decir, si es que usted tiene como giro principal de su negocio vender bienes inmuebles, tiene que pagar impuesto a la renta, ¿verdad? Como todos los ecuatorianos tenemos que pagar impuesto a la renta cuando tenemos una actividad económica. Sería absurdo que una persona que tenga como fin la compra-venta de bienes inmuebles esté totalmente exenta de impuesto a la renta, porque sería una inequidad. Por eso es que la ley dice eventual, pero esta eventualidad no está a nivel de ley, sino que a nivel de resolución del SRI se dice que la eventualidad es máximo 1 o 2 bienes inmuebles en el año. Esta subjetividad, esta limitación que se la pone a nivel de resolución del SRI no puede estar a nivel de resolución, tiene que estar a nivel de ley. Entonces, a mí me parece bien que se ponga el periodo de tiempo en el cual va a calificarse esta eventualidad a nivel de ley. Además, recordemos que el impuesto a la plusvalía que pagamos a los municipios sirve como crédito tributario para impuesto a la renta, entonces en realidad no se duplica. Eso es otro punto que hay que señalar también. Entonces, tenemos que revisar por qué ahorita están planteando 5 años de eventualidad. Eso es lo que tenemos que revisar. Tenemos, yo creo, una obligación, sobre todo como asambleístas, de que este proyecto de ley salga de la mejor manera. A mí me preocupa mucho que pretendan que entre por Ministerio de la Ley, porque el proyecto tiene errores, el proyecto tiene que ser mejorado, sobre todo en temas de Banco Central, en temas de superintendencia de compañías, en todas las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero necesita un trabajo muy fuerte.
Pero todos estos temas pequeños también necesitan un trabajo. Me preocupa que entre por el Ministerio de la Ley, porque entraría tal como está. Y me preocupa que se lo archive, porque nos quedaríamos con el Código Orgánico Monetario y Financiero, con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas como está, que también es un escenario muy malo para el Ecuador y para la dolarización. Asambleísta, ¿es verdad que existiría al interior de la Asamblea Nacional preocupación respecto a la autonomía del Banco Central y una eliminación rápida del impuesto a la salida de divisas? En cambio, sí existirían coincidencias sobre el tema del ICE a los planes pospago de telefonía. A ver, respecto de la autonomía del Banco Central, la discusión no es en sí la autonomía, sino el nivel de autonomía que se les está dando. Yo creo que la mayor parte de los asambleístas estamos de acuerdo en que se le otorgue de autonomía y sobre todo de independencia al Banco Central. El Banco Central no puede seguir a las órdenes del Ejecutivo. El Banco Central tiene que ser un tercero independiente que nos pueda dar los datos, que nos pueda dar las estadísticas y que maneje responsablemente el dinero de todos los depositantes. La discusión más está por cómo se le da esta autonomía y cuál es el nivel de autonomía, porque se le está retirando, por ejemplo, el control externo que tienen en este momento por parte de la Superintendencia de Bancos. Eso se está eliminando. Entonces, en eso hay muchas observaciones, entre ellas la mía, que yo creo que al tener el Banco Central dinero de los depositantes también tiene que estar supervisado por el órgano de control, que en este caso es la Superintendencia de Bancos. La conformación del directorio es otro de los temas que está en discusión, porque en este momento, como está planteado en el proyecto de ley, es solamente el Ejecutivo quien pone los miembros del directorio, y así mismo pasa con la Junta de Regulación Financiera, en que solamente son miembros puestos por el Ejecutivo, y a la vez estos miembros que pone el Ejecutivo nombran al gerente del COSEDE y se elimina a la Junta del COSEDE. Entonces, todos estos temas estamos vamos a hacer incluso mesas de trabajo para poder establecer cuál es el mejor camino. Ahora, ¿qué opiniones han recibido ustedes sobre los 4.4 millones de planes de móviles de pospago que se grabarían con ICE? Exactamente, a eso justamente iba. No hay un acuerdo en realidad, hay bastante oposición, hay bastantes críticas. Yo creo que ese es otro tema que definitivamente tenemos que revisarlo, porque claro, o sea, no es secreto y no está escondido para nadie que lo que pretende el proyecto es justamente una recaudación para poder cubrir el déficit fiscal que en este momento tenemos. Entonces, para cubrir ese déficit fiscal, básicamente lo que está buscando el proyecto es dónde podemos tener ese déficit fiscal y dónde podemos hacerlo. O sea, el objetivo de una reforma tiene que ser, en todo caso, obtener ingresos, pero nunca afectar la progresividad, ni la generalidad, ni la equidad. Entonces, ¿dónde se pueden obtener ingresos? Mejorando la progresividad del sistema. Ese es el fin que tenemos que tener en este momento quienes estamos analizando la reforma. Ahora, hemos analizado varios impuestos, pero en general, esta ley de crecimiento económico, ¿cómo aportará ya de forma global para que haya más inversión, para que haya más empleo, que es lo que realmente se necesita? Porque, claro, con más impuestos hay mayor recaudación, pero recaudación de personas que no tienen un empleo y que no tienen recursos y que por ende no van a poder pagar y que por ende su calidad de vida va a mermar a la larga si no consigue un empleo que le permita, por ejemplo, pagar estos servicios de internet, celular y todo esto que ya se ha convertido en algo básico, ya ni siquiera es un lujo, ya es parte del común vivir de las personas. Pero si no hay empleo, no hay recursos, o sea, por más impuestos que ponga el gobierno, no va a tener forma de recaudar. Claro, ese es un muy buen punto, y el tema es que, bueno, el proyecto tiene además algunas otras exenciones a sectores importantes de la economía. Por ejemplo, en el sector agropecuario se está poniendo un impuesto único que es menor que el común de los impuestos. Se está simplificando y se está racionalizando el impuesto único bananero. Se está simplificando todo lo que es cumplimiento de obligaciones para microempresas. Pero yo creo que lo esencial del proyecto es el tema del Código Orgánico Monetario y Financiero y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para darle estabilidad económica al país, para que no pueda seguir haciéndose las cosas deliberadamente. Porque
El Banco Central ha dejado de prestarle plata al Ministerio de Finanzas, pero porque el lineamiento gubernamental ha sido ese, pero no porque lo diga la ley. Entonces eso es muy importante que quede establecido en la ley. Por eso digo yo que lo más importante del proyecto es el Código Orgánico Monetario Financiero y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Lo que necesitamos justamente es atraer inversión, pero no podemos atraer inversión a un país que incluso podría estar peligrando la dolarización. No digo que esté peligrando la dolarización, pero si quien le ve desde afuera al país dice, no, ese país tiene paros, el Banco Central presta plata al Ministerio de Finanzas, el IES presta plata al Ministerio de Finanzas, las tasas de interés son altísimas todo el tiempo justamente por falta de competencia en el sector bancario. El déficit, tienen un déficit de 5,000 millones de dólares, tienen, etcétera, etcétera, etcétera. No es un país que traiga inversiones. Cuando un inversor ve toda su posibilidad de países para atraer inversiones, por más beneficioso, por más beneficios, por más incentivos tributarios que se pongan en un país, si es que lo de fondo no está bien, no van a venir igual. Las inversiones vienen a los países que tengan seguridad, que tengan confianza, que tengan estabilidad económica, financiera, política. Entonces, eso es lo que podemos tener, incentivos tributarios, porque muchas veces los sectores lo tienen. Tenemos que estar, al igual que los países de nuestra región, al igual que los países de nuestra región en el sistema monetario, pero si es que no tenemos pasajes más baratos, por ejemplo, no van a venir. Claro, queremos más turismo, pero los pasajes aéreos son realmente caros. Entonces es como, queremos algo, pero no hacemos nada para conseguirlo. Algo así. Y asimismo con el tema de impuestos. Todos queremos un mejor país. Todos queremos un país que no tenga déficit. Todos queremos un país estable, seguro. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros mismos contribuir con eso. En todos los aspectos. Asambleísta, la normativa tiene el carácter de económico urgente, es decir, que tiene que ser aprobada en un plazo de 30 días. ¿Cómo avanzan en los tiempos sobre el análisis del proyecto de ley de crecimiento económico? Como nos dijo Joana hace un momento, hemos estado hasta el sábado, todo el día, recibiendo comentarios, recibiendo observaciones, recibiendo posturas, analizándolas. Hoy a las 7 de la mañana tenemos ya una sesión para continuar con algunas exposiciones, porque esta es una sesión que fue suspendida del sábado y que la continuaremos hoy día. Sabemos que el sábado estuvieron varios ministros y miembros de también las cámaras en la comisión. ¿Cuál fue el aporte? Hay muchísimos aportes, como le digo, hay muchas observaciones. Por ejemplo, Fedexport nos dio observaciones de los impuestos que se estarían exportando. Por ejemplo, hay un tema del ICE, que en el momento los exportadores se les devuelve, se pueden tomar como crédito tributario el ICE pagado en todo lo que es materia prima, bienes de capital, de los bienes que van a exportar, ¿no es cierto? En el proyecto se está planteando que sea solamente el 2,5 el ISD, pero que ya no usen como crédito tributario. Entonces ellos dicen, no nos sirve de nada. Nos están encareciendo el ICE, nos están subiendo el ICE, y el ISD. Y el ISD se va a terminar exportando. Entonces esas cosas hay que corregir en el proyecto. Y yo no quiero defender el proyecto, o sea, yo creo que eso también debe quedar muy en claro. No quiero defender el proyecto, pero sí creo que es lo más responsable. Primero, no encender ánimos tratando de confundir la eliminación o la regulación de la exención de impuesto a la renta en la venta de bienes inmuebles. O el otro tema que se está tratando de confundir es un cambio en el nombre y en la forma de cobrar el impuesto a los vehículos por parte de los gobiernos autónomos. Entonces, están tratando de encender ánimos comparándolo con el impuesto a la plusvalía y con el impuesto el impuesto verde. Entonces, yo creo que esas cosas no son responsables de parte de los políticos. No quiero entrar como defensora del proyecto, pero sí como defensora de la verdad, de qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el impuesto a salida de divisas en esta reforma? En esta reforma no hay mayores cambios, solamente lo que les contaba de los exportadores en este momento, que pretende bajarse al 2,5%, pero no reconocer crédito tributario. En la ley de fomento
se dispuso una eliminación gradual del impuesto de salida de divisas. Obviamente el gobierno, para poder tener una disminución gradual del impuesto de salida de divisas, necesita tener recursos de otro lado. Entonces, esa disminución tiene que hacerse. Definitivamente todos coincidimos en que ese impuesto tiene que ser eliminado. Yo quisiera recordar que ese impuesto se incluyó en nuestra legislación en el año 2008 en una discusión que duró 13 días. Desde que se presentó el proyecto hasta que salió publicado, pasaron 13 días. Yo creo que algo nunca antes visto, y a lo que voy es que no tuvo ningún análisis, ninguna discusión. Así es. Hablemos de los plazos, asambleísta. ¿Cuándo estaría ya listo el primer informe y cuándo sería el primer debate? Mi percepción es que este informe lo tendremos para primer debate mañana, porque tenemos que también terminar de recibir a las personas y tenemos que tener una discusión seria. ¿El primer debate sería cuándo? El jueves o viernes. ¿De esta semana? De esta semana. Ya el primer debate. Yo espero, sí. Perfecto. Queremos agradecer a la asambleísta Gabriela Larreategui, asambleísta por Suma, por haber conversado con nosotros sobre esta importante reforma tributaria. Nos ha dicho que mañana estaría el primer informe y el jueves se espera que se realice el primer debate.